Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Martín Redrado. Martín fue presidente de la Comisión Nacional de Valores y también fue presidente del Banco Central de la República Argentina. Tiene una amplia experiencia en el mercado financiero y también a través de la Fundación Capital en la consultoría económica. Hoy en Shot Financiero, Martín Redrado. Presenta este episodio. AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Martín, un gusto tenerte aquí en Shot Financiero. Gracias. Placer de estar con vos y de charlar sobre, todo lo que esté sobre la mesa. Martín, ¿cuándo te diste cuenta que la economía, lo financiero era el tuyo? A los 18 años empecé a preguntarme cómo se podía cambiar la sociedad argentina. Hay siempre la idea de la Argentina que podía ser y nunca lo era. Y entonces dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera o dónde puedo aprender más? Eh, Se cruzó por mi cabeza también el tema ciencias políticas, pero quería Claro. algo más rígido, algo que me diera más herramientas. Obviamente lo hablé con mi padre, ¿no? Mira, Y dije, quiero ser economista, ¿no? Y mi padre dice, no, primero estudia contador, que es lo que te va a dar laburo. ¿a qué se dedicaba tu padre? No, mi padre tenía un empresario que, como todo hombre que se hizo a sí mismo, o sea, mi familia es como la típica familia argentina de ser nieto de inmigrantes. Mis abuelos llegaron de España en 1925. Mi padre fue a la escuela pública, se recibió de profesor de Bellas Artes y empezó a trabajar en distintas empresas hasta que se armó su empresa de publicidad, ¿no? Pero él siempre me decía, bueno, siempre era muy bien a la antigua de decir, Estructurado. estructurada muy a la antigua de decir, bueno, vos tenés que tener un ingreso seguro y el ingreso seguro lo vas a tener como contador, me decía. Mira, Así no, que era muy común en la era época. muy común en Era muy esa época, común. ¿viste? Es más, economía no estaba tan de moda. Para Para nada, nada, para nada, eras para un nada. rara avis. No, en nuestra época, por suerte, en la UBA, como Ah, vos sabés, estudié en la Universidad de Buenos Aires, la querida Universidad de Buenos Aires, en la calle Córdoba, y al principio sí, como vos sabés, teníamos materias comunes con contabilidad y con administración, sí, pero ya cuando en segundo, tercer año ibas, yo me acuerdo en macroeconomía, que la di con un gran profesor que siempre recuerdo, Adolfo Donadini. Éramos 25 nada más, mira. con lo cual ya era un privilegio. Pero bueno, ahí estuvo, lo discutí eso con mi padre, no, yo quiero ser economista y demás, y avancé ahí. En esa época había examen de ingreso en la UBA, ¿no? Había examen de ingreso, sí, Sí. sin duda, ¿Te sí, sí, había costó? examen de ingreso. No, porque creo que me acuerdo que era matemática y otro de lengua o comprensión. Bien. No me costó, no. Mm. No, por suerte entré, pasé rápido. Qué buena pregunta. No sé si me preparé mucho, pero venía con buena base. Ah, ok. Venía con buena base el secundario, sí, sí. ¿A qué secundario había sido? Había ido a San Andrés. Buenísimo. A San Andrés, Sí, a sí, San Andrés buen colegio. en Olivos, cuando todavía era colegio de varones. Así Ah, claro, que sí, 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 sí. me recibí en el año 78 Buenísimo. y bueno, lo hicieron mixto en el año 80, ¿no? Claro, Pero teníamos colegio de chicas y colegio de chicos, o sea, hacíamos muchas cosas juntos, fiestas y demás, pero los colegios estaban separados. claro. Separados por una calle que, por supuesto, todavía está, la calle Novoyá. Ah, El colegio estaba en Novoyá 550. mira. Ajá. Martín, ¿y qué otros profesores recordás de la UBA? Bueno, lo recuerdo mucho a Rolf Mantel. No hay persona que no lo deje de mencionar. A Rolf y a Martirena de Mantel. Eran brillantes dando clase. Brillantes los dos. Rolf, sin duda, en términos matemáticos, la verdad que aprendí muchísimo. Y Martirena de Mantel, vos sabés que una de las cosas que sin duda me atrajo siempre de mi carrera, seguramente lo vamos a hablar, es el tema internacional, ¿no? Sí, Con ella estudié Economía Internacional. qué bueno, qué Así lujo. que sí, realmente un lujo.
Em, Después, no, tuve varios muy buenos. Raúl Cuello Sí. Historia historia no, Del pensamiento económico. política económica argentina. Ah, ok. Política económica argentina. Fernández López en historia económica. eh, Buscaglia Adolfo. Adolfo Buscaglia en Dinero, Crédito y Bancos. Y sí, te diría Es que que también en la época no eh, había tantos eh, lugares donde estudiar economía. no, tal Era La cual, Plata, tal la cual, UBA. tal cual, tal cual, tal cual. Y después estaba Julio Olivera, que cada tanto era bastante abierto en términos de recibir alumnos, Mm, probablemente el economista más brillante que hayamos tenido. sí, Bueno, bueno, hemos tenido varios economistas sí. brillantes, hoy podemos decir Guillermo Calvo, pero digamos, en términos teóricos, sin duda ya Olivera con un nivel de abstracción en economía matemática muy importante, pero siempre muy, muy dado a hablar con los alumnos. Yo me acuerdo que estaba en el primer piso y muy frecuentemente iba y lo consultaba. Microeconomía, Fernández Pol, Jorge Mira, Fernández Pol, también muy buen profesor. No, la verdad que tuvimos, y un- perdóname, y en desarrollo económico, que siempre todavía me lo encuentro por ahí, a Eduardo Conesa, que me acuerdo que saqué un 10. bien. Así que sí, tuvimos buenos profesores, ¿no? Bueno, te recibís, te dan el título y ¿qué haces? ¿En qué año estamos hablando ahí? Estamos hablando del año 83. Mm, A mí me tocó estudiar durante la época militar, mm, y con lo cual también allí lo que hicimos fue empezar a desafiar el statu quo, ¿no? sí, Pues, ¿te acordás? En ese momento decían, a la facultad vengo a estudiar. Había un sí, me eslogan acuerdo que hasta había una publicidad, me una acuerdo. publicidad, ¿no? Sí, Porque es más, creo que estaba alguien subiendo en la escalinata, no sé si ingeniero de derecho, pero con exactamente. esa Y yo facultad y decía, tiraba un panfleto. y yo decía, no, mira, la facultad venimos a debatir, venimos a cuestionar, y por lo tanto allí, con un muy buen decano que teníamos, que se llamaba Cayetano Lisiardo, Mm, que muy instrumental en el tema de algo que influenció bastante también en mi pensamiento, Willy, que es la doctrina social cristiana, ¿no? sí, Desde ahí empecé a mirar y a leer todas las encíclicas, desde la Rerum Novarum de sí, 1890, y bueno, todo y un principio que me influenció mucho también en mi pensamiento, que es el principio de subsidiariedad del Estado, que lo aprendí allí, y como sabemos, el principio de subsidiariedad del Estado es el mercado debe estar en todo donde puede sí, estar y el Estado debe estar básicamente en salud, en seguridad, en educación, en aquellas cosas, los bienes públicos mm, que le podemos dar a la población, ¿no? Y entonces armé un grupo allí que se llamó Base Cero. Y entonces empezamos a hacer algo que no existía, que fue una revista donde se expresaba la gente, donde se expresaban los alumnos, y lo llamamos Base Cero del buenísimo. concepto de Presupuesto base presupuesto cero. base cero, Sí, que lo había aprendido, por supuesto, en alguna de las materias y que me interesaba también para decir, justamente cuando tratás del tema de administración pública, no podés tener los costos que vienen de otros años, sino que cada año te tenés que cuestionar para qué se gasta en cada repartición, como se está haciendo ahora, ¿no? sí. En este momento, no de tener las capas geológicas, pero utilizamos el concepto de base cero para un nuevo comienzo. Así que eso me permitió, bueno, lo que hicimos con eso fue ampliar, convocar a distintos actores de la sociedad a que opinaran también en la facultad. Allí vino algo que siempre mucha gente recuerda en mi historia y yo también. Uno de los que entrevistamos fue a Bernardo Neustadt. Claro. Y entonces él una vez vino a la facultad, armábamos cosas bastante grandes, lo convocamos en ese momento también, desde un Aldo Ferrer, digamos, con una posición muy Sí. distinta, hasta un Álvaro Alzogaray, digamos, que representaban dos espectros, y Mm, los traíamos para charlar, debate. para debates, debates que después se transformaban en notas, pero debates que eran abiertos y donde todos los estudiantes de la facultad participaban, con lo cual era algo innovador. Em, con lo cual, digamos, dejamos un hito ahí, en ese momento, y algo diferente en términos de lo que había. Claro. Rompimos el statu quo, básicamente, ¿no? Y En sí, términos. porque era, bueno, cuando terminás 1983 era
Exacto, exacto. Un reverdecer de la Argentina, ¿no? Totalmente. Un amanecer, te diría, después de la pesadilla. Exactamente, pero ya nosotros habíamos generado un ámbito de debate en la universidad que era distinto a lo que estaba pasando en otras facultades, ¿no? Y siempre tuve, no sé desde cuándo, la voluntad de estudiar en el exterior, con lo cual lo que me preguntás, siempre estuvo, no sé si porque en mi casa mis padres siempre les interesó que viajáramos desde chicos. Bueno, yo tengo ventaja y desventaja. Lamentablemente soy hijo único, no porque mis padres lo quisieran, sino porque lamentablemente mi madre después tuvo 2 embarazos que no llegaron a buen fin. Pero bueno, siempre me inculcaron el tema de viajamos mucho con mis padres desde chicos y siempre me quedó el tema internacional de ahí, ¿no? Con lo Buenísimo. cual siempre tuve la idea, y Willy, el último año de mi carrera lo trabajé mucho en analizar universidades en el exterior. Sí, nunca jugarme con una universidad. Apliqué a 10 universidades. Siempre esto se los recomiendo a los chicos. Nunca te quedes, seguramente alguno que quiere, sí, yo quiero ir a Harvard, a Stanford, a Columbia. Bueno, una reflexión que podemos hacer acá es Sí, tener las opciones siempre abiertas. Abrite las mayores cantidades de opciones, abrite 10 puertas y después en claro, todo caso las cerrás vos. claro. Pero entonces yo me acuerdo que tiré desde Harvard, Stanford, Columbia, Wharton, bueno, un montón, ¿no? Duke University también, bueno, y bueno, y finalmente pude elegir la maestría en administración en Harvard, que lo hice, quizás en ese momento fue algo raro, porque unas cosas que siempre te recomiendan, Willy, es trabajar un par de años Eh, entre la Justo licenciatura te iba a decir eso. ¿No? y ¿Fuiste derecho? derecho. Sí, sí, yo derecho salí en el 83, terminé la facultad y ya en el 84 Estabas en Boston. estaba en Boston, estaba en Sí, la a mediados maestría. de año. A mediados de año, que además lo que sí hice, un poco para adaptarme, en ese momento fui a la escuela de verano de Harvard. Harvard tiene lo que llama el Sí. Summer School, que te permite, tomas algunos cursos no muy complicados, sobre todo también, también en Pero el términos inglés de... ya lo manejabas perfecto. El inglés sí también, pero creo que hice algo de historia, algo de economía, pero más que nada era para empezar a aclimatarte Claro. con... El soft landing hiciste. Exactamente. Venía de una realidad distinta. Entonces, bueno, como vos sabés, uno puede empezás en septiembre, pero yo ya me fui en julio, ¿no? Y ya me quedé, además ahí ya vivía dentro de la universidad. Bueno, me sirvió después para alquilar departamento que compartí con otros 3 chicos de la maestría. Yo vivía, viste que Harvard está dividido por el río Charles. De un lado está el Business School y Sí, del otro lado está, bueno, yo vivía del lado del Business School, que los edificios que están al lado del Business School se llamaban Soldiers Field, sí. Soldiers Field Park, en un tercer piso que compartía con otros 2 estudiantes. Buenísimo. Sí, sí. ¿Qué? Ahí, bueno, aprendí a cocinar, bueno, todo lo que uno hace Claro, ahí estás cuando vive solo solo. y sin red, ¿no? También me acuerdo que Harvard tiene un lindo programa de lo que se llaman padres postizos, foster parents, ¿no? Y uno puede aplicar si querés tener foster parents. Y bueno, me acuerdo, tengo esa imagen de cuando llegué a Boston me estaban recibiendo con un cartel y yo bajaba por una escalera mecánica y dije, bueno, acá ya estoy solo, no está mi familia, no están mis amigos. Bueno, tengo esta familia postiza que la verdad que eran divinos. Uno era el marido de la casa, era profesor de astronomía en Harvard. Qué genial. Una familia divina, que también me tuvieron algunos días, iba a comer a la casa y demás. Pero bueno, que hicieron ese aterrizaje suave, sobre todo desde lo emocional, que siempre es lo importante cuando uno deja amigos de secundario y demás, Sí, y quizás uno podría decir, bueno, no hice la transición porque, digamos, no trabajé, algunos pueden haber trabajado en bancos, por claro. ejemplo, lo que era quizás natural, y bueno, yo me fui directamente sin escalas a estudiar a ¿Y de Harvard. ahí de Harvard qué profesores? Debes haber tenido un lujo de profesores. Sí, la verdad que recuerdo, mira, Michael Porter sobre Bueno, un todo. clásico de Sí, estrategia, ¿no? sí, en clase, sí, yo ahí traté de combinar el tema, ahí sí tomé lo que me decía mi padre de combinar el tema de administración o de management
junto con el tema de economía, ¿no? Y realmente en management quien más impactó en mi pensamiento, incluso también ayudé para que él viniera en los años 90, Michael Porter, a dar varias conferencias, me hice una buena relación personal y por supuesto el que más impactó en mi carrera fue Jeffrey Sachs, que también era un profesor de macroeconomía allí, pero que él tuvo la responsabilidad, lo vino a buscar el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el primer gobierno boliviano en democracia. Había mucha gente que estaba formando parte de su gabinete, del gabinete de Víctor Paz, y que había estudiado en Harvard, y por lo tanto fueron a buscar a Jeff, lo buscaron como asesor principal, y bueno, él como tenía la cátedra no podía estar todo el tiempo en Bolivia, entonces tomó 3 estudiantes que fuimos, en Bolivia nos llamaban los Ángeles de Sachs, ¿te acordás que en ese momento había Sí, una serie que se sí, llamaba Los Ángeles de Charlie? Sí, sí, sí. Y éramos 3, uno que fue, y que creo, no sé si ya lo entrevistaste o pronto, Felipe Larraín, No, pero lo tenemos en la lista. el ministro de Hacienda de Chile, un gran economista, desde lo teórico y desde también como hacedor de políticas públicas. Y otro que era un mexicano, que se llama Allen Sanginés, que dedicó después su vida a la actividad privada, le fue muy bien en Goldman Sachs, y hoy vive en Irlanda, en un castillo, y maneja un portafolio diversificado. Y este amigo tuyo, entonces los 3 fuimos ahí a La Paz, y bueno, por supuesto eso marcó mucho mi carrera profesional, haber trabajado allí Con- en hiperinflación. Fue la primera vez que además tuve la posibilidad de estar con un equipo de gobierno en un país bueno, que tenía grandes dificultades y que justamente había salido de la dictadura, como había salido la Argentina también, ¿no? Y me imagino que mirabas de reojo todo cuanto estaba sucediendo en Argentina en esos años. Estamos hablando, no sé, fines de los 80. Sin duda. Bueno, lo que siempre hice, Willy, también es, yo venía siempre a fin de año Mm. a pasar las fiestas, y seguía también lo de Argentina. Y lo que te mencioné antes de Bernardo Neustadt, él cuando vio lo que yo estaba haciendo en la universidad, periódicamente me sacaba para que yo comentara la realidad en la Argentina, diera mis opiniones, y me pidió que siguiera haciendo lo mismo de Estados Unidos. Así que una vez por semana, una vez cada 15 días, Buenísimo. o sea que también tenía que estar a tono. Yo le contaba las cosas que pasaban en Estados Unidos, las cosas que me sorprendían. Bueno, llegué justo también para una elección interesante en Estados Unidos, que fue la de Reagan versus Mondale. Llegué justo, con lo cual ahí también me metí por primera Que vez en era 84. 84, Eh, la reelección la de reelección Reagan. de Reagan, Sí, exactamente. La reelección que era... eh, que venía a ser una presidencia fantástica, Reagan. venía a ser una presidencia fantástica, donde ahí en el medio de los debates una vez le preguntó a Reagan, a Mondale, "Where is the beef?", ¿dónde está la carne de lo que estás diciendo? ¿No? Esa frase Sí, célebre sí, vamos al punto. que vamos al punto, ¿no? ¿Dónde está la carne de lo que estás diciendo? Bueno, como ustedes saben, Reagan ganó la segunda, su reelección, le ganó a Walter Mondale. Así que bueno, ese tipo de O sea, cosas. estabas en conexión directa con Buenos Aires, con Argentina. Estaba en conexión directa, exactamente. Pero eran años en la Argentina Difíciles. cuasi horribles, Sí, ¿no? sí, 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 Con los fines de los 80, que Sí, llegamos a salir. fines de los 80, y bueno, allí también conocí a alguien que nos plantea una historia común a vos y a Sí. mí, que es Julio Ramos. ¿Cómo lo conociste a Ramos? Bueno, A través de Neustadt, seguro. exactamente. Una vez Ramos me había escuchado, recordemos, digamos, para que Sí. quienes Julio Ramos fue el creador de Ámbito Fundador Financiero. de y Fundador en y esa creador. época. Fundador y creo que también fue tu primer trabajo como Sí, periodista, sí, ¿no? sí. Yo entré en el 92. En el 92, correcto. Mirá, bueno. Pero me acuerdo que. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, que. él entonces también me había escuchado alguna vez algún comentario en radio, y me dijo, me quiso conocer, me llamó un día en su, ¿te acordás el edificio en Sí. Pasaje Carabelas? En Carabela, sí. Donde estaba, Atrás del y- Banco Ciudad. ¿Viste? exactamente, atrás del Banco Ciudad, para ser gráfico hoy. Y me pidió que empezara a escribir, pero en un momento, no sé, bueno, él sabía que yo había trabajado en la hiperinflación, y Julio, quizás diría, de manera muy exagerada, un día publicó en el medio del lío que había en la Argentina en el año 89,
un artículo que se titulaba, me acuerdo, El argentino que más sabe de hiperinflación. Y este amigo de ustedes que, bueno, se sabía que había trabajado en Bolivia, yo había publicado artículos sobre lo que se había hecho en Bolivia, y bueno, por supuesto eso entonces tuvo Más difusión plena. bastante repercusión. Pero antes, después de lo de Jeffrey Sachs, pasás por... No, después de Jeffrey Sachs, lo de Jeffrey Sachs lo hago, muy buena tu pregunta. Sí. Lo de Jeffrey Sachs lo hago básicamente en el año 86, mientras estaba estudiando. Exacto. Era como una práctica que iba 2-3 semanas a Bolivia y seguía... con la carrera. Con la carrera. Con la maestría. Exactamente, con la maestría. Terminé, obviamente, en junio del 86. Y ahí sí aproveché lo que es la base. Algunos irónicamente dicen que Harvard es una muy buena agencia de empleo. No tanto por la parte académica, Sí. pero sin duda la parte académica es muy buena. Pero realmente tiene muy instrumentado el que las empresas vengan a la universidad, te entrevisten y después te seleccionen. Exacto. Y después con el mismo concepto yo entrevisté... Willy, desde empresas como Procter & Gamble, que fui a Cincinnati, hasta bancos de inversión, hasta empresas de consultoría, de management como McKinsey o Booz Allen o Boston Consulting Group. Es decir, me abrí bastante el espectro. Y después tuve 2 ofertas que eran las que más me tentaban, una de JP Morgan y otra de Salomon Brothers. Las 2 eran muy buenas. Quizás en retrospectiva pagaban mucho más en Salomon Brothers que en JP Morgan. Diría, la diferencia era de un 40% más, Wow. ¿no? Era mucho, ¿no? Y entonces opté, obviamente, Salomon Brothers. Sí. Pero quizás uno dice, Lo que pasa en los 80, Salomon era muy fuerte también. Bueno, había una revista, Willy, que se llamaba Business Week, y yo me acuerdo que una de las tapas fue el CEO de Salomon, se llamaba John Gutfreund, y lo puso en la tapa como el rey de Wall Street, ¿no? The King of Wall Street. Claro. Con lo cual era, en términos, eran Salomon y Goldman Sachs, eran las 2 empresas que peleaban en términos de banca de inversión. Y allí estuve prácticamente 5 años hasta que me ofreció otro banco que se llamaba Security Pacific, ya manejar toda la cartera de América Latina. Y ellos tenían en ese momento $2.100 millones que querían convertir de deuda en capital. Lo que había en ese momento, recordás, son programas de capitalización de deuda. Toda América Latina había estado muy endeudada, entonces una manera de salir de ese endeudamiento era capitalizar, o sea, que los bancos o fondos de inversión licitaran con esa deuda para comprar empresas públicas. Exacto. Las privatizaciones las privatizaciones con deuda, que después se hizo mucho en la Argentina. Claro, recordarás las telefónicas. Sí, que tomaban bonos en parte de pago. Te tomaban bonos en parte de pago. Cada uno iba y licitaba con esos bonos a un valor. El gobierno nacional lo tomaba. Lo hizo Brasil también. Se llamaban leilao en Brasil, las licitaciones. Así que me contrataron para invertir esos $2.100 millones de deuda en México, en Brasil, en Chile y en Argentina. Y cuando entras a Security Pacific, ¿en qué años? Eso es en el año 90, casi. 90, sí, okay. 90. O sea, ya estaba Argentina en la gestión Menem. Ya estaba Argentina en la gestión Menem, y ahí entonces 2, si querés, pie de página. 1, Julio Ramos se casa en el año 88, y en su casamiento él ya tenía una relación con Carlos Menem bastante cercana, ¿no? Y no sé, por esas cosas de la vida, me sienta en su casamiento en la misma mesa con Carlos Menem. Genial. Y entonces hablamos... Yo recuerdo que te apreciaba muchísimo. Sí. Muchísimo. Y entonces Menem, hablamos toda la noche, yo le cuento el caso boliviano y demás, y me sorprende, eso fue creo que un 18 de diciembre, no sé, era para fin de año. A los 2-3 días me llama Carlos Menem, todavía estábamos en campaña, estábamos hablando de diciembre del 88, recordad que las elecciones fueron en el 89, ¿no? Me llama y me recibe en un edificio que lo recuerdo hoy, en diagonal a la Bolsa de Comercio, que ahí tenía... hasta en un momento había el Banco Basel, creo que tenía en la esquina esa. Creo que sí, no era justo la esquina, sino, pero enfrente de la bolsa. Bueno, me recibe, me acuerdo que en el último piso una cantidad de gente había y me recibió casi 1 hora.
Y bueno, hablamos de muchas cosas y demás, y me acuerdo que me dice, te vamos a llamar, me dijo. Bueno, pues yo volví a Estados Unidos y también ya tenía una relación personal con Domingo Cavallo, que él siempre tenía la vocación, cada tanto, ya, incluso antes de ser diputado, cuando lideraba la Fundación Mediterránea, iba una vez por año, probablemente lo invitaban a dar conferencias y demás, pero siempre buscaba alumnos argentinos, ¿no? Con lo cual también se daba la coincidencia que también él, bueno, en ese momento él era, cuando asumió el gobierno, recordemos que fue ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente, empezó de canciller. Primero empezó canciller y bueno, así que de ahí empezó un poco a, sin yo quererlo, empezar mi desembarco de vuelta a la Argentina, ¿no? Y en algún momento te llaman, mientras vos estás en el exterior, en Security Pacific, Exactamente. para ir a la Comisión de Valores. En principio me llama, vos sabés que era el gobierno. ¿Cómo fue el llamado? El gobierno estaba todavía Herman González de ministro. Sí. Esto era abril del 90, si mal no recuerdo. Claro, pues la primera etapa estuvo el famoso plan Bungiborg. Vino Bungiborg, ¿te acordás que vino Roy Rapanelli y después entra Herman González? Después entra Herman González, ¿no? Y en abril del 90, recordemos que Argentina, esto va a sonar familiar, sobre todo para los años 2000, estaba en default. Había defaulteado su deuda, no había pagado. Todavía no había cerrado el plan Brady. Exacto, todavía no, exactamente. Y entonces, bueno, Argentina empieza a empezar a querer pagar y Herman González, cuando había sido ministro de Economía de La Rioja, había estado por New York con una cantidad de ministros de Economía, te estoy hablando del año 89, y habían pasado en todas sus visitas. Una vinieron al banco, yo estaba ya en Security Pacific, a ver qué pensaba yo del mundo, de la Argentina. Eran 6 ministros y él era el de La Rioja. Yo no sé si fue por él o fue por Javier González Fraga, que también lo conocía. Y esto, digamos, también para reflexionar, importante cuando uno está estudiando, de poder tocar las puertas de distintos economistas, si sos economista, por supuesto, distintos economistas para ver su experiencia. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? A mí me sirvió mucho, ¿no? Claro. Me sirvió, por ejemplo, la revista Base Cero, me sirvió como para poder entrevistar, llegar a gente que de otra manera no hubiera llegado. No hubiera llegado, ¿no? Utilicé eso, pero realmente cuando yo reflexiono sobre mi carrera, eso me ayudó mucho, Willy, a tomar experiencias de distintos hacedores de políticas públicas, o tanto del sector público como en el sector privado. Bueno, larga historia corta. Sobre fines de abril, Herman González convoca y Javier González Fraga una gran reunión en donde estábamos muchos economistas. Recuerdo que también estaba Daniel Marx, por ejemplo, en donde nos preguntan qué hacer con la deuda en Argentina, o cómo empezar con los recursos muy limitados que tenía. Había bajísimas reservas en el Banco Central, estábamos realmente en la lona. Y en esa reunión se decide empezar a pagar $30 millones por mes. Fue una reunión de 2 días. Cuando yo vuelvo, a los 3 días me llama Javier González Fraga y me dice: Martín, nos gustaría que fueras el representante financiero de la Argentina en New York. Y yo le digo: Javier, mirá, estoy teniendo un año muy intenso de trabajo. Como vos sabés, en los bancos es muy importante no solo el salario mensual, sino el bonus al final de año, de acuerdo a la performance de cuántas cosas o cuántas negociaciones o proyectos venís cerrando y el éxito que tengan esos proyectos. Yo le dije: dame hasta fin de año, porque estoy teniendo un muy buen año y que de ninguna manera en Argentina voy a poder ganar lo que gano acá. Y terminemos hablando sobre fin de año una vez que yo ya haya cobrado el bonus. Bueno, llegó el final de los 90, 91, volvió la tensión cambiaria y demás, y vino el cambio de ministro con Herman González, que pasó a Defensa, y Cavallo pasó a Economía, y Di Tella quedó como canciller, ¿no? Y bueno, y a los 2 meses se lanzó el plan de convertibilidad, el 1 de abril del 91. Ya desde Movida y Willy me gustó mucho el plan de convertibilidad como estaba armado, y yo vine fines de abril o principios de mayo. Estábamos viendo el banco, el Security Pacific, quería comprar una parte en ese momento del banco francés, que era de los Otero Monsegur.
y estábamos haciendo la debida diligencia y demás, y le pido una reunión a Cavallo para charlar con él, me recibe muy bien, charlamos de los distintos aspectos del plan de convertibilidad y me dice, Martín, yo necesito a alguien con tu perfil para el mercado de capitales. Y había que desarrollarlo. Y claro, en la Fundación Mediterránea no tenemos a nadie nosotros tenemos más en los sectores reales de la economía, en el tema fiscal, etcétera. El especialista monetario que tenía la Fundación Mediterránea era Felipe Murolo, ¿no recordás? Pero no tenía nadie en mercado de capitales. Entonces ahí me ofrece ser presidente de la Comisión de Valores. Y entonces yo le digo, bueno, déjame que termine de ordenar mis cosas allá y el 29 de julio del 91 llegué a la Argentina para asumir como presidente de la Comisión de Valores y tenía 29 años, ¿no? ¿Cómo fue ese aterrizaje a la función pública? Ahí en la oficina de 25 de mayo. No, bueno, a 25 de mayo la mudé yo. Nosotros cuando llegamos éramos un sucucho, diría, en el piso 10 del Ministerio de Economía. Ah, ok. Claro. Tenés razón. Bueno, pero era una cosa, digo, del siglo XIX. Era. Me acuerdo, las computadoras no andaban. Realmente fue... Y lo que hice fue llamar, así muy a las apuradas, a gente que había estudiado conmigo o que yo conocía, que me acompañó en el directorio. La verdad que ahí el Domingo Cavallo me dio mucha libertad para nombrar a los 5 directores y para empezar a hacer una verdadera revolución del mercado de capitales, tratando de ayornarlo a normas internacionales y bueno, con un proceso también que favoreció mucho, que fue la colocación de empresas públicas en el mercado de capitales y generar nueva normativa. Justo lo primero que sacamos ahí, Willy, fue la ley de obligaciones negociables. Sí. No había en ese momento obligaciones negociables y le dimos también el incentivo impositivo de que los intereses no pagaban impuesto a las ganancias, con lo cual le dimos el incentivo para que las empresas empezaran a cotizar en el mercado de capitales, en principio que atrasado, emitiendo deuda. No había obligaciones negociables, no había, algo que ahora Claro. Y no había calificadoras de riesgo. Yo siempre pongo ese ejemplo que a veces uno tiene que tomar iniciativas y recuerdo que tuvimos que hacer una normativa de la Comisión de Valores para decir, bueno, que toda emisión de obligaciones negociables debía tener al menos 2 calificadoras, ¿no? Y entonces empezaron a generar las calificadoras que trajeron, digamos, muchos los sellos del exterior. Me acuerdo que uno que estuvo siempre, bueno, con muy buena disposición, pero me decía, yo quiero ser la primera, que era Miguel Ángel Broda, que la hizo con Domínguez. Había muchos... la primera, ¿no? Y bueno, y después hubo... Sí, había muchos economistas que... varios economistas, después Enrique Sewach también hizo lo propio. Pero buena época me acuerdo que muy buena época. Sí, me acuerdo que ya en ámbito creo que tuviste ahí los lanzamientos y el debut en la bolsa de Telefónica, YPF. Sí, Telefónica, Telecom y YPF fueron las 3 grandes para el mercado era revolucionario. Revolucionario, sí, una apertura importante y además se empezó a democratizar, ¿no? A hablar del mercado de capitales como algo que, bueno, era más común al ahorro de los argentinos. ¿Hasta qué año te quedas en la Comisión de Valores? Me quedo hasta en marzo del 94 y ahí ya había una etapa cumplida y ahí fue cuando decido, tomando uno de los grandes ejemplos de Domingo Cavallo, fue esta visión de equipo, ¿no? Yo recuerdo, Willy, que él nos juntaba a todos el miércoles. Es verdad. Los retiros eran, ¿no? No, pero aparte de los retiros, que esos retiros los hacía afuera, algunos en Córdoba nos tocó. Me acuerdo que el último que yo asistí en Córdoba también muy bueno era que había un buen intercambio con el sector privado, con Piero Astori, con Pagani, que eran, digamos, los que habían sido los fundadores de la Mediterránea. Con lo cual esa interacción, y una interacción absolutamente transparente para ver realmente qué es lo que estaba viviendo, sintiendo el sector privado. Pero no, él también hacía en el Salón Padilla, 5º piso del Ministerio de Economía, nos juntaba a 50 todos los miércoles a las 10 de la mañana y planteaba los temas de la semana, ¿no? Y me acuerdo que se sentaba Domingo en el medio,
Roque Fernández a su lado, Sí. presidente del Banco Central. Y bueno, después Carlos Sánchez, que era su viceministro. viceministro. Seguramente estaba Juan Liach, Juan seguramente. Liach también, Programación como económica. secretario de Programación Económica. Carlos Bastos, Claro, energía. energía, la gran revolución que hizo en energía. Bueno, y después los subsecretarios, la gente que estaba en ANSES, Walter Schultes, el que hizo la creación de las AFJP, Osvaldo Giordano, gran ministro y ahora Sí, sí, que sí. dirige la Fundación Mediterránea, muy buen amigo. Bueno, y todos, obviamente, los más junior, estábamos siempre en el borde de la mesa, pero realmente esa idea de equipo me dio la idea que había que también hacer algo en mercado de capitales en términos de investigación económica, y así fundamos Fundación Capital en el año que en realidad se iba a llamar Fundación Capitales, Sí. por mercado de capitales, porque yo venía de allí en el año 94, y bueno, que después se fue creciendo como un estudio de macroeconomía, y realmente eso siempre fue mi casa permanente. Digamos, Sí, sin dudas. Siempre Recuerdo haber ido a la oficina ahí en Sinclair. En Sinclair y de tremendo. María, exacto. Y fue una gran Estaba formación. Carlos Pérez, ¿no estaba ahí? Sí, y sigue estando. Sigue estando, un grande. Sí, sigue estando Carlos. Él venía del Banco Quilmes, creo, ¿no? Bueno, nosotros habíamos estudiado juntos. Mirá. Habíamos sido compañeros en la UBA. Gran tipo. Sí, gran economista, gran analista. Yo siempre digo, sin duda uno de los mejores analistas que tiene Argentina. Sin dudas. Económico. Y él estaba en Banco Quilmes y bueno, y después se sumó, trajo la mitad del equipo de Banco Quilmes, y yo traje yo había armado el equipo económico en la Comisión de Valores, y muchos se vinieron conmigo, Fabio Rodríguez, por ejemplo. Sí. Él lo trajo en su momento a Hernán Lacunza, a Pedro Rabasa, y bueno, armamos un equipo realmente muy bueno. Y también después, cuando nos tocó estar en la función pública, hacíamos una barrera china, ¿no? No claro. sabía. Si querés te voy a contar una anécdota. A ver, dale. Hago un fast forward yo era vicecanciller en el momento de... a mí me convoca, con la crisis del 2001, me convoca Carlos Rucauf a ser su vicecanciller, primero económico, y después me transformé en vicecanciller también político cuando Jorge Forit va a la embajada en Portugal a mediados del 2002, ¿no? Pero te recuerdo esto, y algo que no lo conté nunca, así que es divertido esto, ¿no? Un día me llama Aníbal Fernández y empieza a decir: el informe de Fundación Capital es un desastre. Dice, le digo, Aníbal, la verdad, yo no lo he leído, no tengo... Habla con Carlos Pérez. Claro. Nosotros teníamos la costumbre de enviarlo a los medios, nuestro informe semanal. Yo lo recibía los días domingos. Exactamente. Los días domingos. En ámbito lo trabajábamos los domingos. Exactamente. Y esa fue una idea de Carlos, ¿no? De hacerlo los días domingos. Pero le digo, sinceramente no tengo la menor idea yo sinceramente no los leía para darle independencia y que el equipo siguiera escribiendo lo que tenía que escribir, ¿no? Bueno, producto de eso, Carlos, que es bastante más diplomático que yo, dijo, bueno, mira, no los voy a mandar más a la prensa porque te está generando despelote a vos, la gente sigue uniendo que tenés algo que ver, pero bueno, ahí ya empezábamos a ver el estilo de Aníbal Fernández en acción, en acción de tratar de callar a las voces disonantes, ¿no? Y justo una pregunta clásica es, ¿qué estabas haciendo y dónde estabas en la crisis del 2001? ¿La viste venir? ¿Cómo viste esa caída? La crisis de 2001, mirá, muy buena pregunta. Carlos fue el primero que la vio venir, Carlos Pérez, digo, ¿no? El primero que me decía, esto no es sustentable. A ver, hubo dos hitos allí, ¿no? Uno fue la renuncia de Chacho Álvarez, y nosotros mirábamos sobre todo la caída de los depósitos, ¿no? Y la caída de los depósitos en dólares, ¿no? Y lo otro fue algo que quizás estuvo mal explicado. Yo estaba en Nueva York en ese momento, en abril del 2001. Recordemos que Cavallo asume en marzo. Reemplazando a López Murphy. Exactamente, que estuvo 15 días. Sí. Y entonces ahí él viene con esta idea de que cuando el dólar y el euro estén en paridad, estén en 1-1, en ese momento el euro estaba por debajo del dólar, pero cuando estuvieran en 1-1, las reservas, que era lo que respaldaba la convertibilidad, recordemos que el concepto de convertibilidad era que
había X cantidad de dólares y había X cantidad de pesos y era exactamente igual. O sea, no podía, Al 1 a 1. 1 a 1, exactamente. Había la cantidad de dólares, se comparaba exactamente con el concepto de base monetaria, Exacto. ¿no? De circulante más encajes, estaba en reservas del Banco Central. Ahí lo que él propone para darle, nunca lo terminé de conversar de por qué lo hizo, ¿no? Pero es una pregunta que en algún momento le voy a hacer a Mingo, con quien hablamos habitualmente, ¿no? En ese momento él propuso que cuando el dólar y el euro estuvieran en paridad, Argentina iba a cambiar el nivel de sus reservas, que iba a estar el 50% en dólares y el 50% en euros. La verdad que nadie entendió nada de eso. Sí, sí. Y entonces ahí lo que Se llamó la convertibilidad ampliada, ¿no? En ese momento. ampliada, pero creo que... Fue una mala señal. Mala señal. Ya ahí dijimos... Esto quieren hacer algo. Tocaron la convertibilidad, esto... Y ahí empezamos a ver, abril, yo recuerdo que estaba en New York y me lo preguntaron, porque estabas dando distintas charlas para distintos fondos de inversión, creo que también había estado en el Consejo de las Américas, en el Council, en ese momento, y bueno, me planteaba una cantidad de dudas, obviamente yo ya también la veía mal, Carlos lo discutimos esto, dijimos, esto es el principio del fin, y si vos mirás, teníamos un gráfico que mirábamos el goteo de depósitos todos los meses, o sea, hubo esos dos hitos, ¿no? La salida de Chacho Álvarez con esa denuncia de corrupción, que dejó muy débil al gobierno de la Rúa. Luego con la venida de Cavallo habían vuelto a subir los depósitos y luego también ¿No te llamó ahí Cavallo para sumarte? No. No. Hubieras agarrado igual. Ahí ya estábamos. No, estábamos muy entusiasmados del sector privado, y bueno, había tomado una dirección, y bueno, y lamentablemente, o sea que si a la pregunta ahora tan común, ¿la viste? Sí, la vimos, y la vimos sobre todo a partir de abril, y el que había sido más cortante, exhaustivo con eso, es Carlos, que me decía, Martín, esto no dura, y obviamente empezamos a decirle a nuestros clientes, tomen cobertura, ¿no? ¿Y los atentados del 11 de septiembre te agarraron acá o allá? No, el atentado del 11 de septiembre me agarró dando una conferencia en Río de Janeiro. Wow. Uno se acuerda, ¿viste dónde estaba? Sí, siempre. Estaba en el Hotel Intercontinental. Me acuerdo que me estaba desayunando en el piso, en el último piso del Hotel Intercontinental en San Conrado. Y bueno, y estaba desayunando y veía en las pantallas de televisión lo que estaba ocurriendo. Ahí cambió todo. Sí, ahí cambió todo, ¿no? Pero bueno, estaba en el sector privado y me habían llamado a dar una conferencia, no me acuerdo qué empresa, pero me acuerdo que esa mañana estaba en el último piso del Hotel Intercontinental de Río. ¿Cómo llegás al Banco Central? ¿En qué momento? Bueno, interesante. Yo estaba muy entusiasmado, trabajando muy fuerte como no solo vicecanciller, sino llevaba adelante la política de negociaciones económicas internacionales, y me parecía importantísimo lo que estábamos haciendo de negociar apertura de distintos mercados. Siempre Me acuerdo del de México Automotriz. El de México Automotriz fue con el que empezamos. Siempre algunos de la industria les digo, si no fuera por mí, ustedes estarían trabajando en Brasil, porque en ese momento, en el 2002, se produjeron 80.000 autos en Argentina. Muchas terminales pensaban en cerrar, y la apertura del mercado, 50.000 autos nos dieron en México a cupo cero, a arancel cero. Eso permitió, por ejemplo, a una empresa como Toyota poder expandirse. Sí, Volkswagen también, es por mencionar algunas, pero bueno, empezamos a tener otro mercado. Pero realmente me entusiasmaba mucho esto y esto también como reflexión, lo que te decía de las universidades, abrite opciones. Yo siempre digo en inglés, keep your options open. Sí. Lo que yo hice en negociaciones internacionales es no jugarme a una sola negociación, sino abrir 7 tableros de negociación. Y aproveché, algo que se sabe poco, que si bien es cierto que el Mercosur no te permite negociar acuerdos si no son los 4, dentro de América Latina todavía rige los convenios de ALADI, de la vieja Asociación Latinoamericana de Integración, con lo cual podés hacer acuerdos bilaterales. Yo podía hacer acuerdos bilaterales con Perú, con Colombia, con Costa Rica. Centroamérica es un lugar que lo explotamos poco, sobre todo es importante para las pymes. Obviamente para grandes empresas pueden ir a mercados asiáticos y demás, pero para una pyme decís, bueno, y siempre mantuve ese concepto de abrir negociaciones, bajar aranceles, esa reciprocidad. Y estábamos negociando en ese momento, yendo a tu pregunta, en el año 2004, estábamos negociando el acuerdo Mercosur-Unión Europea,
y estábamos sobre el final casi, y justo cambiaba, bueno, a los ministros la Unión Europea o la Comisión Europea lo llama comisarios. El comisario de Relaciones Económicas Internacionales se llama Pascal Lamy y le tocaba cambiar en el 2004 a un inglés que se llamaba Peter Mandelson. Y entonces yo dije, bueno, la verdad tengo voluntad de cerrar este acuerdo, quiero ir a conocerlo a Mandelson, y me acuerdo que todavía no había asumido, y entonces el embajador argentino allí, yo todavía era vicecanciller, Federico Mirré, un gran embajador que tuvimos en el Reino Unido, me hizo una reunión, un desayuno en la embajada con Peter Mandelson. Y ahí fuimos a ver los distintos aristas. Él también tenía voluntad de cerrar el acuerdo. Después tenía que ir a una feria de exportaciones que se llama Messe Frankfurt, una feria importante donde estaban muchas empresas argentinas, y después estábamos viendo algún tema con España comercial, y mi última escala fue en, eh, en España. Y cuando me subo al avión, me acuerdo que ya venía muy cansado, y como venía muy cansado, ahí en Iberia, me dieron un pase de cabina, ¿no? El pasaje era en clase business y me pasaron a primera clase, obviamente sin pagar. Y entonces hubo algún problema con la comida y demás. Eran las 3 de la mañana y me despierta la azafata y me dice, el presidente le quiere hablar. No, yo estaba medio dormido y digo, debe ser el presidente de Iberia que me debe dar no, diga que le hablo mañana, ¿no? No, es el presidente de Argentina el que le quiere hablar, en el medio del vuelo, ¿no? Y entonces ahí llega, bueno, había esos teléfonos que había en los aviones, me comunican y bueno, me decían que había terminado el mandato de Alfonso Pratgay, que acordate que él estaba completando el mandato de Pedro Pou. ¿No? Tuvimos tantos presidentes de Banco Central, en ese momento era un periodo de 6 años. Me ofrece entonces ser presidente de Banco Central. Yo digo, bueno, conversemos mañana cuando llego 10 de la mañana. También quería conversar con Alfonso, cosa que hice también cuando llegué esa misma mañana, era un viernes que llegué, habrá sido el 16 de septiembre. Pero bueno, salí siendo vicecanciller de la Argentina y volví siendo presidente del Banco Central. Presidente del Banco Central. Me acuerdo que sí, también pedí algunas cosas, por ejemplo, en la Fundación Exportar. El equipo. Sí, el equipo sobre todo, y en la fundación, primero, sí, el equipo me dijeron, puedes hacer lo que quieras dentro de... había sido difícil, sí, meter algún director, pero sí me dejaron manos libres para las gerencias, moverlas y demás. El Banco Central es muy presidencialista, ¿no? Por el artículo 10 de la Carta Orgánica, todo le reporta al presidente, los directores no tienen función de línea, sí tienen función después de aprobar normativa todos los jueves, pero es un Banco Central que siempre fue por normativa bien presidencialista, con lo cual tenía manos libres para poder trabajar. Y bueno, llevé buena parte de mi equipo, ¿no? Carlos Pérez me acompañó, Hernán Lacunza también, Fabio Rodríguez también. Buena parte del equipo de Fundación Capital me acompañó en la gestión, ¿no? De ministro, Lavagna. De ministro estaba Lavagna, exactamente. Difícil, ¿o no? Pues es que yo me llevaba bien con Roberto. Sí, me llevaba bien con Roberto, a pesar de que había puesto 3 directores, que ya venían de la época de Alfonso. Uno muy bueno y otros 2 que eran, que yo decía, no puede ser que haya puesto, no voy a dar los nombres, pero voy a dar sí del que era muy bueno, que es Zenón Biagosh. El resto me reservo los nombres. Pero nosotros ya habíamos tenido con Lavagna muy buena comunicación porque a él le interesaban mucho los temas de comercio internacional. Y entonces siempre trabajábamos, cuando yo era vicecanciller, bastante en tándem, en su momento con Rucauf como canciller y luego con Rafael Bielsa como canciller, porque yo fui, digamos, de los que se heredó de la gestión porque bueno, pensaban que estábamos haciendo bien las cosas. Con lo cual tenía una buena relación personal con Lavagna y conversábamos todos los temas, los que teníamos diferencias, los que no teníamos diferencias, y los conversábamos mano a mano y seguimos teniendo una relación realmente muy bien. Sí, muy Hay 2 hechos de mucho intercambio, ¿no? El que recuerdo. Sí, claro. Vos obviamente puedes sumar lo que quieras. Por supuesto. De tu gestión, un día que vendiste en el mercado cambiario
1.000 que fue millones. récord. 1.000 millones de 1.000 dólares. millones que apareció ¿Me, la... me contás cómo fue sentarte en la mesa de dinero del Banco Central Sí. y ver las pantallas? Eso lo recomiendo también. En los momentos de tensión, el presidente del Banco Central, por lo menos en mi experiencia, tiene que estar sentado en la mesa de operaciones, porque la línea siempre es cautelosa. Entonces necesitas, una buena cosa que tiene el Banco Central es que el presidente del Banco Central no puede operar. Siempre, también por alguna fantasía que pueda haber, todas las llamadas están grabadas, hay cámaras también, en términos, con lo cual queda todo absolutamente grabado, quién compró, quién vendió, pero como sabés se vende por pantalla, pero también alguien te puede llamar. La compra y venta se hace, como vos dijiste muy bien, por las pantallas del mercado abierto electrónico, ¿no? Siempre hay alguna fantasía de Sí, cómo no, se es una vende. pantalla payasadas. Está todo registrado, no hay, Mm. no hay manera de que no haya, de que todo no esté sobre la mesa, ¿no? Y me acuerdo, estábamos en la mesa de operaciones, estábamos todos sentados, Juan Vasco era el subgerente general, y en un momento, Willy, estaba toda la línea. Estamos hablando de año. Estamos hablando del año 2008, que Sí, habíamos tenido la tormenta perfecta, porque ¿qué se había dado? la subprime. Se había dado la subprime, la caída de Lehman Brothers, Sí, y además yo me enteré por los diarios de que al gobierno se le ocurrió estatizar las AFJP. sí, Nunca, en eso horrible. lo bueno y lo malo, siempre tuve bastante independencia hasta el final, en términos de las decisiones que tomaba, a punto tal que nunca formé parte de gabinetes ni demás. Y bueno, y con algunas relaciones más cercanas o no, más o menos tensas vi 6 ministros de Economía durante mi Claro. gestión. Pero bueno, el punto era que en los momentos de tensión uno tenía que bajar, estar ahí en la mesa, para decir, bueno, qué decisiones tomábamos, ¿no? La pantalla en un momento, en algún día después de la estatización de las AFJP, donde la gente pensaba, che, si fueron por los AFJP van a estatizar también los depósitos, lo cual Mm. saquemos los depósitos de los bancos, y bueno, yo trataba de calmar, pero otra cosa importante, hay que hablar poco como presidente de Banco Central y mostrar con hechos concretos, con gestos, ¿no? Claro. Entonces, en la mesa tomábamos decisiones permanentemente, y en un momento la pantalla del Banco Central tiene la demanda, lo que se llama el bid, y la oferta. Es una pantalla en una regla T, Sí. donde tenés, y en el bid te aparece banco por banco, cuánto pide cada banco y cuánto oferta. En un momento teníamos 500 millones de demanda, 0 de oferta. No había nadie que ofrecía Corrida. directamente. El tipo de cambio estaría estamos hablando de 3.20, ¿no? 3 pesos con 20, digo, para poner la dimensión de donde estábamos, ¿no? Y entonces, en algún momento, uno de los chicos que todavía está en la mesa del Banco Central dijo, bueno, nos tuteábamos todos, ¿no? Me dice, Martín, hay que jugar fuerte. Entonces, digo, bueno, suban 1.000 millones a la pantalla, en la oferta, y no aparecía, no daban la cantidad de ceros que tenían los 1.000 millones. Al segundo llama alguien que vos conocés muy bien, que se llama Gabriel Martino, Sí, que en HSBC. ese momento era el director financiero. Él manejaba la mesa del HSBC. Claro. En ese Por ahí momento estaba Antonio Lozada. estaba Antonio Lozada, exactamente. Dos excelentes profesionales. Después Gabriel se fue a México, como ustedes saben, y después volvió a Argentina. como el CEO, ¿no? Y lo llama y atiende Juan Vasco el teléfono. Y le dice, Juan, me parece que se equivocaron y pusieron un 0 de más. No, hay 1.000 millones sobre la mesa. Y me queda esto gráfico, Willy, de repente empezaron a desaparecer todos los que estaban en la demanda. Se empezó a correr, o sea, nos estaban corriendo a ver hasta dónde dábamos. Y bueno, y Fue muy psicológico. fue muy psicológico, muy psicológico. ¿Y de reserva cuántos tenías para haber puesto? No, las reservas teníamos ahí mucho resto. Me acuerdo que sí, los Kirchner siempre eran muy, protestaban y cada vez que había que bajar reservas, con lo cual yo pedía prestado al Banco de Basilea y demás, pero teníamos... O sea, Néstor Kirchner miraba mucho y cuidaba las reservas. Cuidaba y miraba, y si se usaban las reservas, yo en ese momento que vendí 1.000 millones, salió en Bloomberg a las 3 de la tarde y me llama, ya era presidente Cristina Kirchner, los dos me llaman,
Me dice, ¿cómo ¿Qué vendiste? hiciste? ¿Qué hiciste? Y entonces tuve que ir a Olivos a dar explicación, me acuerdo. Y le dije, mire, esto lo hice por el bien de la Argentina, pero por el bien de ustedes. ¿Eh? Si ustedes, y ahí les critiqué el tema de las AFJP en el mano a mano, dije, ustedes al haber hecho esto, la gente piensa que se van a estatizar los depósitos. Y si tienen una corrida cambiaria, la inestabilidad la van a tener ustedes. Así que con eso no sé si lo dejé conforme, más o menos, a regañadientes, pero bueno, Y, fue uno de los episodios tensos que tuve con el poder político. y vamos a las últimas 3 preguntas. Dale. Uno, ¿cómo fue tu salida del Banco Central y relacionada con, eh, obviamente, que te manotearon las reservas? Y de hecho, Exacto. hiciste un libro que se llama 100 reservas. Así es, así es. Bueno, yo llegué, me acuerdo, había estado también en un viaje que me había invitado otro buen amigo en el mundo. Siempre me hice buenos amigos o buenos colegas en el mundo, ¿no? Ángel Gurría, ¿te Mm, acordás que fue ministro de Hacienda en México y después sí. presidió la OSD, ¿no? Y me había invitado a dar una conferencia y demás. Y al día siguiente que llego de dar esta conferencia, había también pasado por Basilea. eh, Me cita a las 8 de la mañana, me llama el secretario de la presidenta y me dice que me querían ver 11:30. Yo pregunté el tema, no sabemos porque no era común, ¿no? No, solamente cuando no teníamos un diálogo muy directo y yo tampoco lo buscaba, ¿no? Eh, Se abre la puerta, tengo esas imágenes y está la presidenta, del lado derecho el ministro de Economía, Amado Boudou, del lado izquierdo Carlos Zanini. Dije, acá acá veo que Entonces ahí Cristina me empieza a decir que bueno, que realmente las reservas son excedentes, que tenemos demasiadas reservas. Yo digo, bueno, mire, las reservas es lo que ha permitido realmente tener estabilidad, que hayamos pasamos, Willy, esto es importante señalarlo, digo, en términos de memoria, porque pasamos la crisis financiera internacional, de lo que dijiste, la subprime, y nunca tuvimos dólar blue, nunca Nada. No tuvimos, había control de capitales. no había control de capitales, no teníamos contado con liquidación, no había Mm, dólar MEP, siempre digo, tiene que haber un solo valor del dólar y también lo digo ahora hacia adelante, tenemos que ir hacia la normalización, ¿no? Y entonces le dije, eso es lo que nos permitió transitar esta crisis y demás. Además teníamos el tema de embargos. Bueno, eso después lo ves, me dijo con Zanini y demás. Bueno, yo me fui de vuelta al Banco Central y lo que dije es que todas las líneas operativas opinen antes de dar un solo dólar. Por supuesto, yo ya estaba en contra del tema, sí, pero lo que dije es, otra enseñanza también que uno puede dejar es, cuando tenés una decisión difícil, trata de comprar tiempo. claro. Tratar de comprar tiempo a ver si lo Cambian otro las condiciones. cambian las condiciones. Entonces, ¿qué hice? Lo mandé al departamento de legales, el expediente, ¿no? Sí. Lo que ellos pedían era un fondo de bicentenario, que era, como vos decías, era manotear las reservas al Banco Central a cambio de nada. Y yo dije, bueno, esto es el principio del fin, ¿no? Lo mandé al área de administración de reservas, lo mandé al área de operaciones, lo mandé al área de economía, que conducía Hernán Lacunza en ese momento, cosa de que todos tuvieran que opinar y tardaran el mayor tiempo posible. Bueno, se fue haciendo, pasó fin de año, yo dije, bueno, parece que vamos pasando y recibo un llamado el 5 de enero que la presidenta me quería ver, 8 de la noche, larga conversación, que tenía que largar las reservas inmediatamente y demás. Yo dije, mirá, está yendo por todos los canales que tiene que ir para opinar, cuando llegue a directorio se votará esto y en definitiva no, porque, le decía ella, Amado tiene que ir al exterior y tiene que empezar tenemos que volver a los mercados internacionales y esto lo necesita para pagos de deuda. Le digo, bueno, se puede armar otros esquemas que puedan tener distinto tipo de garantías, porque fíjate lo que está pagando el país. Digo, bueno, el país está pagando eso por la mala performance fiscal, no Sí, por el Banco Central. no por el Banco Central. En fin, una discusión larga, hora y media, y entonces yo cuando termino le digo, bueno, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, vos hacés lo que tenga que hacer. Ahí fue como... Y al día siguiente entonces llama Aníbal Fernández, en ese momento jefe de gabinete, y me dice, la presidenta quiere que deje la función, y yo dije, he hecho todo correcto como presidente del Banco Central,
cumplan los procedimientos legales para poder sacar al presidente del Banco Central. Entonces ahí, bueno, me acuerdo que volví a las 9:30 de la mañana, Crónica a las 10 de la mañana, que me estaba sacando una presión enorme, Willy. Y bueno, y entonces ella hizo un DNU echándome del Banco Central, y ahí fue una cantidad de llamados que recibí a favor y demás, y 2 abogados que me los acerca, hoy lo puedo decir, ¿no? Alguien que realmente yo aprecio mucho, Ricardo Gil Lavedra me llama, en ese momento era el presidente de la bancada radical, y me dice, te voy a recomendar 2 abogados para que te ayuden en este proceso, ¿no? Y uno fue Casañe y el otro fue Julio Valer Garaos, que era, ¿te acordás que fue, bueno, ahora que se cumplieron 40 años, otro de los fiscales de la Junta de Militar? la Junta Militar. Con lo cual tuve 2 abogados De lujo. de lujo, la verdad, y siempre además me lo hicieron ad honorem, ¿no? Muy bien. Muy bien. Y yo siempre les decía, ¿por qué me defienden? Y me decían, bueno, te tenemos aprecio personal, pero estamos defendiendo la institución Banco Central, estamos haciendo un servicio a la Argentina. Bueno, larga historia corta, Casañe presenta una cautelar, la jueza Sarmiento, a quien yo nunca conocí, la conocí 8 años después, me restituyen el cargo y ahí se genera un despelote institucional porque Cristina en llamas, me dice que soy ocupa y demás. Y yo quería llegar al Congreso de la Nación a presentar qué era lo que había hecho y que realmente la gente tuviera idea de esto. El decreto del Bicentenario cae con la cautelar, la Cámara confirma la caída del decreto del Bicentenario y yo dije, bueno, misión cumplida, ya he expuesto todo esto, llego al Senado, expuse en el Senado de la Nación, y dije, acá tienen mi renuncia 29 de enero, porque realmente se había generado un lío institucional, digo, no, era insostenible, pero logramos el objetivo, es decir... Eso fue el 2010. Enero del 2010. Me costó, pero digamos, yo miro hacia atrás, Willy, no había muerto todavía Néstor. Néstor murió en octubre del 2010, 27, 28 de octubre. Me acuerdo porque en ese momento, ese día yo estaba en República Dominicana. Ya no estabas en la función pública. El Banco Central me había invitado a dar una charla, era el aniversario del Banco Central de República Dominicana, y estaba allí, viste, esas cosas que uno recuerda dónde estaba en ese momento, ¿no? Con lo cual, ahí terminé la función. Me acuerdo que me persiguieron con 6 causas penales, Willy. La verdad que fue duro la salida. Típico alquenerismo. Típico. Desde incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después decían que había, por ejemplo, me habían hecho una causa, un abogado de ellos que se llamaba Barcesat, una causa de que yo había hecho malversación de fondos públicos porque en algún momento se habían contratado aviones para... Nunca tomé un avión privado en toda mi función pública, pero sí contratamos aviones y por suerte eso se contrató con los 10 directores para llevar los dólares en el momento de crisis. Tenías que traer billetes acá. Y al interior del país, sobre todo, claro. Willy, porque ¿qué pasaba? En Tucumán de repente te aparecía, o en Rosario, acá el tipo de cambio estaba a 3.10, te aparecía en 3.25. Y te aparecían las fotos en los diarios en Rosario. No entonces te alimentaba la corrida. Lo que vos tenés que hacer en una corrida es mostrar que tenés todos los dólares y demás. Pero bueno, me inventaron todas estas causas. Por suerte, la verdad que impecable el trabajo de Jorge Valer Garaos como penalista. Nunca tuve que ir a Comodoro Pi. La verdad que por el trabajo que... No, pero pasé un año complicado y por suerte me salvaron mucho las relaciones internacionales que había generado. A los 2 meses de haber salido de la función pública me llama Pascal Lamy, recordá que había sido el comisario de la Unión Europea, el comisario económico, comercial. Él era en ese momento director general de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. Y me dice, Martín, necesito que vengas a dirimir un conflicto entre China y Estados Unidos sobre tarjetas de crédito. Lo primero que le pregunto es, Pascal, bueno, ¿cuánto me van a pagar? Hablábamos en francés con Pascal, ¿no? Y me decía, ¿me Martin? No, c'est le prestige. Y le digo, avec le prestige on ne mange pas. Le digo, con el prestigio no comemos, ¿no? Pero bueno, terminé casi todo ese año, Willy, en Ginebra,
trabajando realmente mientras seguían Y lo que acá vino después te lo imaginaste. las causas judiciales. Por suerte las causas judiciales las cerró Jorge Valer Garados, a quien le estoy eternamente agradecido, tanto padre Qué como genio. hijo. Y bueno, y sí, después vino toda Lo la que debacle ya era que lo que te vivimos. imaginabas. Sí, sí, sí. Algo de... Dos últimas preguntas. Dale, adelante. Queda una, consejos a jóvenes. Bueno, consejos, diría, lo que te dije en toda la charla, ¿no? Abrite la mayor cantidad de opciones posibles, sobre todo, y con aquellos que han hecho una carrera que vos creés que es exitosa, tocale la puerta, conversá con ellos para ver cómo ha sido su paso de carrera. Todos los que hemos tenido la suerte de que nos haya ido bien, siempre, por más que hasta diría hoy, yo creo que si alguno llama a un Marcos Galperín o alguien que quiere hablar con él a ver cómo lo hizo, si le interesa una carrera en IT o en Data Science o, digamos, las carreras que hoy atraen más a los jóvenes, bueno, amplía tus posibilidades, busca también caminos en el exterior si podés, conversá con todo el mundo que puedas, que sin duda eso, y nunca te cierres puertas. Ahora sí la última. ¿Optimista con Argentina ahora, hoy? Mira, creo que se ha dado un paso muy importante, Willy, que es, y volviendo al tema del Banco Central, hemos dejado de tener un Estado voraz que toma deuda pública en el exterior y termina en el default del 2001, toma deuda local y hace pelota al mercado local o termina manoteando el Banco Central. El haber conseguido equilibrio presupuestario o aún más tener este compromiso de superávit fiscal es un logro importantísimo. Por supuesto, después habrá que trabajar en los temas centrales como infraestructura, cómo se financia, pero este compromiso, y a mi juicio esto se ha hecho carne en la sociedad, ¿no? Exacto. Yo estoy seguro que lo que viene en la Argentina, obviamente puede ser el propio presidente religiéndose, pero nadie que te proponga un plan platita o vayamos a imprimir billetes del Banco Central tiene alguna posibilidad de gobernar la Argentina hacia adelante. Esto me parece que es un cambio bisagra que por supuesto lo tendremos que comprobar si es una hipótesis, pero lo veo realmente que se ha hecho carne en la gente. Por supuesto, entonces tenemos equilibrio fiscal, tenemos un Banco Central independiente que no financia al sector público, con lo cual, digamos, un paso muy adelante en esto. Sin duda lo que digo es, el superávit fiscal es una condición necesaria, pero no suficiente para tener desarrollo económico. Argentina debe plantear una agenda de productividad, de competitividad, que a mi juicio debe tener 4 pilares. Uno es el pilar de una revolución impositiva. Creo que tenemos que plantear una lucha frontal contra la informalidad, porque lo que necesitamos es sacar impuestos distorsivos, pero no podemos tener un 50% de la población argentina que está en la informalidad o empresas que están en la informalidad. Tenemos que generar incentivos para la formalización. Impuestos como retenciones industriales que son del 5%. Bueno, empecemos a tener o una reducción, ya que hay motosierra para sacar gasto público improductivo, para empezar una verdadera revolución impositiva. Segundo, una revolución exportadora. Tercero, una revolución de la infraestructura. Y cuarto, una revolución federal. Son los 4 pilares que a mi juicio hay que construirlos de aquí hacia adelante. Por supuesto, el gobierno tomó una mochila económica enorme con distorsiones por todos lados, con lo cual es un poco, bueno, ya han logrado esto, ahora estoy convencido que Argentina necesita esto hacia adelante. Exportadora de abrirnos nuevos mercados internacionales, trabajar sobre los áreas que al mundo le interesan de la Argentina, minerales críticos, tierras raras, altas tecnologías, es decir, generar acuerdos en donde haya acuerdos comerciales y de protección de inversiones para poder proveer insumos, pero también para que haya aquí valor agregado no solo en agro, en energía, en minería, sino en tecnología. Infraestructura, que es un tema que, bueno, si se piensa que tiene que ser el sector privado, bueno, metámosle a las licitaciones que corresponden de los trenes, de las autopistas, los caminos rurales, Willy. Los últimos días hemos tenido lluvias y por lo tanto la producción no ha salido. Desastre. Bueno, yo también soy muy favorable a que sean los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial, así que sean fuentes que
financian intergeneracionalmente. Y por fin y por último también una revolución federal, trabajar con una coparticipación que le dé a las provincias los recursos que le corresponden. Hoy vos tenés una cantidad de agujeros en el sistema fiscal, asignaciones específicas que tenés, por ejemplo, el IVA, que el IVA debería ser 100% coparticipable y un 11% va a financiar el ANSES. Y esto ocurre porque tenemos todavía una cantidad de trabajadores que están en negro y no contribuyen al sistema de seguridad social. Entonces, menos impuestos y que tengamos más trabajadores por delante. Con lo cual, creo que tenemos nuevamente una oportunidad en Argentina. Estará, por supuesto, en todos los argentinos verla, saber aprovecharla. Reitero, el equilibrio presupuestario y el equilibrio monetario son dos pilares para armar un nuevo edificio. Ahora hay que construir ese edificio. Martín, mil gracias. Realmente placer, reinteresante. Placer, Willy. Muchas gracias a vos por esta amena charla y de recorrer toda mi carrera. Saludos a la familia. Muchas gracias, igualmente. Hasta aquí la entrevista con Martín Redrado. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Gracias, chau.